Molt bon dia. Comencem puntuals, perquè hem d'acabar també puntuals. Per tant, són les 10:00 i 18 minuts. I, en primer lloc, donar-vos la benvinguda i donar-vos les gràcies per estar aquí. Segur que encara en aquests minuts arribarà algú més i, sens dubte, es podrà afegir a la sessió 2. Deixeu-me donar-vos el context. Potser algú de vosaltres, alguna de vosaltres va estar la setmana passada, altres no. Avui és una sessió, potser de les 3 que constitueixen aquest cicle d'educació, la més tècnica o la més específica, i justament per això creiem que era important que estigués al mig, perquè el de retruc impacta de manera important en el que pretén aquest cicle, que és aquesta educació, aquesta formació, aquest debat entre educació i formació. Perquè nosaltres inicialment vam concebre el cicle per formar i, per tant, per poder fer una contribució al llarg de tota la vida. Finalment ens ha sortit, perquè som limitats en coneixement i en temps, i ens ha sortit un cicle enfocat a algunes determinades etapes educatives. Però en qualsevol cas, la nostra visió i el que nosaltres volem aportar aquí és aquesta millora competencial al llarg de tota la vida. I per tant, aquesta formació inclusiva i les plataformes d'aprenentatge, en el fons, formen, juntament amb aquesta relació amb el sector privat o amb el mercat laboral, aquests 3 eixos principals d'aquest cicle d'educació. No me n'estic de lloar la imatge del cicle. 3 eixos, podrien ser més, però tots comparteixen el mateix terrer, el mateix test, i bufen o giren en funció d'aquests vents que seran aquestes tendències. Festa aquesta entrada, passaré al castellà perquè així el professor Samuel Bentolila, que ens visita des de Madrid, no es perdrà cap detall. A partir d'aquest moment donem el tret de sortida i passamos a abordar desde 3 miradas distintas, la del profesor Samuel Bentolila, la de la professora i directora d'Institut Montse Blanes i el company, professor també a l'ICE de la UPC i una persona conocedora de la formación profesional dual, el Raúl López. Vamos a compartir 3 miradas, 3 aportaciones, 3 ponencias. La metodología es, después de esta ronda de presentaciones, vamos a hacer hincapié en algunos aspectos de la formación profesional dual que hayan sido o más polémicos o que necesitan alguna aclaración en un debate entre los ponentes, moderado por mí mismo, y sobre todo, y espero no cometer el error de la sesión pasada, que tengamos esa media hora para que desde el auditorio, desde todas las personas que hoy habéis venido aquí a compartir, pues también vuestra experiencia, podáis hacer vuestras aportaciones, interpelarnos y podamos irnos de aquí pues con algo que haya cambiado seguramente en nuestra manera de entender esta formación profesional dual, esta relación entre el sector público y privado para avanzar en las competencias profesionales y emocionales de todas las personas, y que una vez regresemos a nuestras organizaciones podamos ser motores de cambio. Sin más preámbulos, cedo ya la palabra al profesor Samuel Bentolila. Muchas gracias. Quiero empezar agradeciendo al CaixaForum Macaya esta invitación para hablar de formación profesional dual. Me voy a cronometrar. Bueno, el índice de mi presentación tiene 4 aspectos. Es una presentación muy corta, simplemente para fijar el terreno y luego ya entraremos a la discusión. Primero, qué es la FP dual. Segundo, cómo son los estudiantes que la eligen. Tercero, cómo son las empresas que participan en la FP dual. Y, en cuarto lugar, si la FP dual conduce a más y mejor empleo que la formación profesional presencial, que voy a llamar la tradicional. Entonces, ¿qué es la FP? Aquí no voy a entrar mucho, luego mis compañeros de coloquio van a entrar en más detalles.
Simplemente quería decir que es una formación profesional nueva que empezó hace 10 años, el primer decreto que la introdujo fue en 2012, y es una formación que se caracteriza principalmente porque los alumnos pasan más tiempo de formación en la empresa y menos tiempo en el centro educativo, y que son las prácticas, esta estancia es remunerada. Puede ser con beca, con contrato, pero tiene una remuneración explícita, cosa que en la normal no tiene por qué. Y, sin embargo, a pesar de que llevamos ya 10 años, es minoritaria. Ahora mismo estamos moviéndonos en un 5 o 6% de matriculación del total de alumnos, con lo cual no ha terminado de arrancar de una forma muy sostenida. Sin embargo, he puesto ahí un número, he puesto dos. Uno es el tiempo mínimo de formación en la empresa, que es un tercio en la dual, en la presencial es más como el 20%, pero esa cifra que me parece aterradora, el 32,7% de tasa de paro de los jóvenes de 20 a 24 años, que ya son la etapa de jóvenes con mayor vinculación con el mercado de trabajo, en un periodo de 35 años, o sea, no es algo que sea nuevo, ¿no? Entonces, la FP Dual es una esperanza para este tipo de avance, para intentar reducir el paro juvenil y aumentar el empleo juvenil. Y además, aquí el ejemplo son los países en los que FP Dual tiene mucha tradición, los centroeuropeos, Alemania, Austria, etc., ¿no? ¿Cómo son los estudiantes? Bueno, aquí un aspecto bastante, no sé qué decir, tranquilizador, es que los perfiles de entrada a la dual y la presencial no son muy diferentes, son bastante parecidos, y también las notas finales de los alumnos son muy parecidas. Hay algunas diferencias de composición demográfica, hay menos mujeres, sin embargo hay más inmigrantes, lo cual me parece muy buena noticia, y en la dual hay más estudiantes que entran por la vía del bachillerato, pero por lo demás son perfiles parecidos, con lo cual a priori no esperaría que esto esté condicionando mucho a los resultados posteriores. ¿Cómo son las empresas? Pues son empresas con más edad, son empresas con más ventas y son empresas con más empleados, por un lado. Por otra parte, son empresas que su tasa de inversión es más alta y son más rentables. Eso quiere decir que, en promedio, estos datos, los que he dado antes, son de Cataluña, de dos cohortes, de los graduados de 2018 y 2019. Estos datos todavía no, porque todavía no los hemos podido enlazar con los datos educativos, se refieren a Madrid y son un poco más antiguos, son de 2014 a 2016, pero pienso que esto va a ser también cierto cuando podamos ver con cuidado los datos de Cataluña. Entonces son empresas más grandes y mejores y, por tanto, a priori uno esperaría que sean capaces de dar mejor formación, y esto sí que es una primera pista de que quizá lleven a resultados laborales posteriormente a que los alumnos se gradúen mejores. Tercer punto, ayuda a conseguir más y mejor empleo. Bueno, este es el centro de la investigación que estamos llevando a cabo en este momento. Esta transparencia tiene dos partes. En la parte derecha son simplemente datos brutos, sin ningún tipo de corrección por nada, y ahí tienen en FP Media la media de días trabajados en el primer año después de graduarse, esos 12 meses, es de 217 días, que son unos 7 meses, en la FP Dual, y 166 en la FP presencial. O sea que sí hay una diferencia bastante considerable. También me gustaría fijarme en los niveles. 7 meses es algo que está bastante por debajo de lo que a uno le gustaría. Lo que pasa es que con este problema que tenemos a nivel nacional del paro juvenil, pues bueno, la FP realmente en general sí que lo hace mejor que, por ejemplo, grados universitarios. Así que en realidad hay un lado bueno y un lado malo, ¿no? En el lado izquierdo esto es un poco más complicado. Lo que hemos hecho es, en vez de simplemente el dato bruto,
tener en cuenta, con una técnica estadística muy sencilla de regresión, pues tener en cuenta que distintos colectivos pueden tener distintos resultados laborales. Entonces tenemos en cuenta la edad, el sexo, si son inmigrantes, el ciclo que han estudiado, que hay diferencias de nivel importantes, y luego la vía de entrada. Y ahí lo que observamos es una diferencia de unos 48 días, digamos mes y medio, entre dual y presencial, habiendo tenido en cuenta estas características, es decir, como un 28%, que es bastante considerable. Quiero recalcar que son resultados muy provisionales, apenas es el resultado de una primera pasada a los datos, van a cambiar con seguridad, pero creo que cualitativamente sí que se va a cumplir. Sin embargo, en FP superior la diferencia, bueno, como ven, trabajan más días, 239 los de dual, 216 los de presencial. La diferencia es pequeña, es como medio mes, un 6%. Luego aquí no está claro en global. Por supuesto, en distintos ciclos pasarán cosas diferentes, lo que aporte la dual. Y por último, renta salarial, la suma de los salarios cobrados durante el primer año, pues en dual vemos que son 11.131, en presencial 9.300. Bueno, incluso en dual está aún debajo de lo que hoy por hoy, en 2022, es el salario mínimo. Entonces, ¿por qué? Pues porque no trabajan, como hemos visto, todos los días del año. Pero si ya tenemos en cuenta esas características que he dicho antes, pues la dual está como un 40% por encima en FP media, y en la superior, de nuevo, hay una diferencia más pequeña de un 12%, de hecho la última estimación es 13%. Luego esto es coherente con lo que hemos visto en días de trabajo, ¿no? Insisto en que son resultados provisionales. Entonces, sí quería destacar que esto no son cálculos de impacto causal, no es una primera estimación. Vamos a hacer un análisis posterior en el que tengamos en cuenta que realmente la dual se elige, y entonces eso quiere decir que a lo mejor los que van a dual son mejores estudiantes o mejores trabajadores, o al revés, no lo sabemos, y vamos a aplicar unas técnicas un poco más refinadas para tener esto en cuenta. Esto ya sí que lo hemos hecho en la Comunidad de Madrid, y eso me hace pensar que estos resultados que les he enseñado en términos cualitativos se va a mantener en el caso de Cataluña, porque en Madrid obteníamos ya sí un efecto que se puede achacar a la dual explícitamente, un 35% más de días, además en los 2 primeros años, no solo el primer año, y un 26% mayor renta salarial esos 2 primeros años. Luego esto es alentador, y un 20% más de retención por parte de la empresa donde se hacen las prácticas. Pero una cosa muy importante es que no vemos diferencias en cuanto a la calidad del empleo, a tipo de contrato, duración del contrato, tiempo parcial, etc. Luego eso es algo que tendremos que mejorar. Y ya para terminar, mirando al futuro, y de esto también van a hablar más mis compañeros, la ley orgánica que se pasó a finales de marzo de ordenación e integración de la formación profesional dice que todos los ciclos serán duales. ¿Esto qué significa? Pues que distinguen entre FP dual general, FP general intensiva. En la general, entre el 25 y el 35% del tiempo de formación será en la empresa, y en la intensiva más del 35%. Luego estamos realmente dando un salto cualitativo con respecto a lo que teníamos. Y bueno, hay otras diferencias que marca la ley, que ahora no voy a entrar, pero que las vamos a ver. Entonces, he querido también contarles que todo esto no sale del aire. Quería citar 3 referencias. Un trabajo que publicamos Antonio Cabrales, Marcel Janssen y yo en Papeles de Economía Española el año pasado, sobre Madrid. Un trabajo que estamos revisando ahora también sobre Madrid. Y luego el que estamos haciendo ahora, Caterina Calsamilla, Marcel Janssen y yo, que es este proyecto sobre los rendimientos laborales de la FP dual, que está financiado por la Caixa Social Research Call de 2020. Por tanto, quiero agradecer a la Caixa esta financiación que nos ha permitido realmente hacer este estudio, y de paso quiero aprovechar para agradecer
porque ha sido un proceso de recolección de datos muy intenso. Luego, quería agradecer al Departamento de Educación de la Generalitat, al Consell de Cambras, que también nos está ayudando con los datos, y al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que también nos ayuda mucho. Y con esto ya acabo. Perfecto, gracias Samuel. Damos la palabra a Montse Blanes. Adelante. Bé, bon dia a tothom. Després passaré al castellà, és una mica el que hem consensuat els tres ponents, perquè també després ens permetrà que en el debat amb el Samuel sigui més ric. Però sí que volia agrair-vos l'assistència a les persones que hi sou. Veig uns quants directors i directores, per tant, molt interessant que hi siguin a l'hora del debat. Nosaltres parlem moltes vegades d'aquests temes en petit comitè. Moltes gràcies a l'organització i a l'Esteve en concret. És curiós que m'hagin convidat a mi per parlar d'FP dual quan la família professional del centre que jo dirigeixo, que és la sanitària, és una família bastant peculiar pel que fa al desplegament de l'FP dual. Aquesta peculiaritat també ens fa veure, des de la família professional nostra, l'FP amb una altra mirada i l'FP dual encara amb una mirada més específica, perquè hem hagut de treballar, i això ho parlàvem quan preparàvem la sessió, d'una forma probablement més artesanal que altres famílies professionals. Bueno, yo quiero partir un poco de los referentes de todo esto, ¿no? Al final, si tú repasas todos los estudios sobre formación profesional y retos de la formación profesional de los últimos, diría, 15 o 20 años, yo ya tengo una edad, en todos los casos, especialmente en Cataluña, que seguramente es donde he seguido más toda esta evolución, siempre aparece el reto de la relación centro-empresa, siempre. Partimos, pues, de esta necesidad de acercamiento de los centros de formación profesional a la empresa y de la FP en alternancia y la FP dual como una respuesta a estos retos, a este reto, perdón. Bueno, yo hago un repaso muy rapidito en algunos temas que además Samuel ya ha introducido. Todas las imágenes son del Instituto de Trabajo, ¿no? Porque son las que tenía más a mano, por tanto veréis muchas cosas de FP sanitaria, pero creo que las imágenes también son interesantes de analizar, ¿no? Bueno, al final, cuando hablamos de FP en alternancia, nos referimos a muchas modalidades de FP que a lo largo del tiempo y en todos los países europeos se han ido desarrollando. La dual no es más que una modalidad de la FP en alternancia y la base es esta, ¿no? El alternar la formación en el centro y en la empresa. Esta es la base de todo lo que vamos a discutir aquí hoy. ¿Pasó? Es que, perdone, porque no veo... Sí, vale. Bueno, al final, si de esta modalidad de FP en alternancia nos centramos en la dual, la diferencia con otros modelos de FP en alternancia es que la implicación de la empresa es como más intensiva, cualitativa y cuantitativamente. Y además tiene como un objetivo muy claro, que es posibilitar de alguna forma al alumno en la formación no solo de competencias técnicas, sino también de aquellas competencias transversales, cultura de empresa, etc. Esto es un poco en lo que nos hemos movido en estos 10 años de despliegue de la FP dual, que no son muchos realmente. Si vemos un poco la tradición europea que comentaba también Samuel sobre FP dual, pues bueno, 10 años tampoco son tantos. Sí que es cierto que tampoco hemos avanzado mucho, ¿no? Hablábamos de este porcentaje, ¿no? De 5 o 6%, pero es que en algunas familias profesionales este porcentaje todavía es más bajo. Por tanto, probablemente esta adaptación que hemos hecho de la FP dual de los referentes anglosaxones no lo hemos adaptado a un modelo que responda ni a nuestro tejido productivo ni a esta diversidad de familias profesionales, porque si no seguramente ahora estaríamos hablando de otros porcentajes. Evidentemente partimos de una FP dual que, como también ha comentado antes Samuel, complementa la otra FP en alternancia, que son las prácticas, ¿no? La FCT, que le llamamos, la formación en centros de trabajo. Las dos han ido conviviendo. Dentro de la FP dual también nos hemos metido en un modelo con dos modalidades también,
que eran pues, la modalidad con beca, formación o la modalidad contrato, ¿no? Este es el campo en el que nos hemos movido los centros de formación en estos últimos 10 años. Por comunidades autónomas yo ya no voy a entrar porque es un mundo. Realmente la aplicación que hacemos de la FP Dual aquí o en Madrid o en Andalucía es bastante distinta y es bastante distinta en la base del concepto ya, ¿no? Lo que para nosotros ha sido dual, pues a lo mejor en otra comunidad autónoma es lo que nosotros entendemos por alternancia o por FCT, con lo cual ahí ha habido como bastante dispersión y hemos podido reflexionar poco a ese respecto. Yo siempre digo que echo de menos un estudio comparativo de la FP Dual en las distintas comunidades autónomas para ver cuáles son los valores en cada territorio, oportunidades. Nos hemos centrado cada uno mucho en su comunidad autónoma y poco en comparar. Bueno, perdón, me he pasado, vale. Entramos en una nueva ley, la conocéis, ¿no? Como decía Samuel, se aprobó en marzo la Ley Orgánica 3/2022, de 31 de marzo, como decía, de ordenación e integración de la formación profesional. Esta ley viene a cambiar muchas cosas a nivel de FP y realmente nos hacía falta una modernización de la formación profesional. ¿Qué falta saber? ¿Cómo aterrizará esto en cada comunidad autónoma? A mí es una de las cosas que más me preocupa actualmente. Yo últimamente he ido a un montón de jornadas donde especialmente la Secretaria General de FP, Clara Sanz, ha explicado sobre la ley, pero echo de menos el salto hacia cómo aplicaremos esta ley y cómo la aterrizaremos en cada comunidad autónoma. Creo que es un tema súper importante. Bueno, os he puesto exactamente lo que dice la ley al respecto de la finalidad de la formación en empresa. Esta ley, en 6 meses debe publicarse el calendario de aplicación y tendremos 4 años para su despliegue. Por tanto, no es tanto, ¿vale? 4 años es nada. Importante también, ¿no? Ver en qué momento estamos. En estos momentos la ley es un papel que debemos conocer bien. Esta ley debe aterrizar en cada comunidad autónoma y tenemos un periodo pues, yo no lo digo bien, despliegue, Samuel. Vale, perdón. Muy bien. ¿Qué más dice esta ley? Si nos vamos a la FP Dual, que es el tema de hoy, no hablar de la ley, que tenemos muchísimo por comentar y por reflexionar de esta nueva ley, que como os decía, para mí es una buena noticia, pero que también hay algunos puntos oscuros y algunas cosas que debemos ver también un poco la letra pequeña de cómo va a acabar todo, ¿no? Pero bueno, cosas importantes de esta ley en cuanto a la FP Dual. Como sabéis, la ley organiza la formación profesional de forma modular, donde tendremos formaciones de tipo A, que van a ser las unidades más pequeñitas de formación capitalizable por una persona, por un ciudadano o ciudadana, hasta el nivel E. En los niveles C, D y E, que son los correspondientes al grado medio, al grado superior y a los cursos de especialización, toda la FP tendrá carácter dual. Eliminamos el concepto de formación en alternancia y nos centramos solo en el concepto de FP Dual. Ahí nos alejamos de nuestros colegas del centro de Europa, donde siguen hablando también de alternancia, porque la FP Dual tiene unas características muy concretas. Aquí no, aquí le vamos a llamar dual a todo. A nivel de Cataluña, esto nos va a cuadrar bastante con los currículums que estamos desplegando, que ya sabéis que todos están desplegados en dual, para que los alumnos que están en dual y los que no están en dual en la empresa salgan con los mismos resultados de aprendizaje, o al menos este es el objetivo. Más cosas que dice la ley que para mí son importantes para generar el debate. Bueno, pues que dentro de la dual, no de la alternancia, de la dual vamos a tener 2 modalidades, la que se llamará general y la que se llamará intensiva. La general es lo que ahora nosotros entendemos por prácticas, por FCT, y tiene estas 4 características para mí fundamentales. La duración entre el 25% y el 35%, aumentamos el número de horas que el alumno va a pasar en la empresa. En algunas familias profesionales no, porque ya tenemos este número, este porcentaje, pero en la mayoría
aumentaremos. Un máximo de 20% de resultados de aprendizaje, esta es la clave para mí, no tanto el porcentaje de duración, sino los resultados de aprendizaje. Y la inexistencia de contrato laboral. Por tanto, y de cualquier relación laboral, tampoco se apunta la beca de formación como una posibilidad ahí. Y luego el régimen intensivo, donde la alternancia es mucho más amplia, estamos hablando de más de un 35% del tiempo y más del 30% de resultados de aprendizaje. Para mí, a nivel de FP Dual, esas son las claves de la ley, estas poquitas cosas que os comento. Bueno, ¿qué se espera de la FP Dual con la nueva ley? Un montón de cosas, ya las veis ahí. Pues bueno, que proporcione formación en competencias que son difíciles de adquirir en el centro educativo, como ahora, de hecho, que mejore el nivel de ocupabilidad de las personas jóvenes. ¿Para qué? Pues bueno, pues para mejorar los índices de abandono escolar prematuro y de paro juvenil, que son alarmantes, como comentaba Samuel, como siempre, ¿no? Porque yo desde que me dedico a esto, que son unos 30 años, creo que siempre estamos también hablando de este tema y realmente soluciona este reto poquita. Bueno, esta relación de trabajo colaborativo entre centros y empresas, que ayude de alguna forma a visibilizar el talento que tenemos en la FP, que disminuya también la brecha que tenemos de género, y esta brecha no es igual en todas las familias. En el caso de sanidad os podéis imaginar hacia dónde se decanta, pero en cambio en industria pues estaría en la otra parte, ¿no? Bueno, que facilite relación de centros y empresas, creación de alianzas, sinergias, que proporcione información y conocimiento del sector profesional al centro educativo. Al final, lo que decíamos en la primera transparencia, que mejore esa relación centro-empresa. Bueno, y para acabar, ¿cuáles creo yo, y ahí sí que no me fijo en la ley, sino en mi opinión personal, después de años de picar bastante piedra en todos estos temas, para mí, ¿cuáles son los retos de esta nueva FP Dual? Pues bueno, que aumentemos el porcentaje de alumnos, de estudiantes en la modalidad intensiva, porque en las prácticas son curriculares. Ya vamos a tener igualmente un porcentaje altísimo, todos, menos los que hagan la intensiva, lógicamente. Que promovamos un modelo que facilite que las micro y pequeñas empresas se incorporen a la dual, yo creo que no lo tenemos en estos momentos. Que incorporemos a más familias profesionales, ahí también tenemos mucho trabajo por hacer. El sector público, solo os comento algunas, están todas escritas, pero para mí el tema del sector público es súper importante, porque en sanidad, donde nuestros alumnos van a hacer prácticas duales, es en los grandes hospitales, pero con contrato, bueno, pues que no podemos. Con lo cual vamos a ver cómo se adapta el modelo, ¿no? Algunas familias. Evidentemente, fomentar todavía más el trabajo colaborativo centro-empresas para trabajar de verdad colaborativamente. Y luego una cosa que me parece importantísima y que seguro que Raúl va a reforzar es el reconocimiento de la figura de los tutores, tanto en el centro como en la empresa. Y cuando hablo de reconocimiento me refiero también a recursos. Y mis compañeros de los centros públicos que están aquí saben, porque lo viven y lo sufren, que necesitamos recursos en forma de tiempo para que realmente los tutores de centros puedan hacer su labor. Y ahí lo dejo de momento. Molt bé. Gracias. Gracias, Montse. Damos la palabra a Raúl. Adelante. Me pasan el cetro de poder. Buenos días y muchas gracias a todos los que habéis podido asistir. Gracias a Esteba y al Observatorio Social por invitarme a participar en esta jornada. Y yo ahora tengo un problema, que es que al ser el último, ¿saben ustedes eso de que el alumno cuando dice lo que han dicho los de antes? Pues lo que han dicho los de antes, ¿no? Son visiones diferentes, pero dentro del mismo encargo que teníamos, que era hablar de la FP Dual, veréis que muchos hemos ido a coincidir en lo mismo, ¿no? Y el primer punto es, pues bueno, esta reforma de la ley de FP, que eso nos va a afectar bastante a todos los centros, pero a mí me gustaría empezar por un punto un poquito más atrás, ¿vale? Porque posiblemente hay alguna de las personas que está en la sala que ha oído hablar mucho de la FP Dual, la FP Dual, la FP Dual, pero bueno, ¿esto qué es, no? ¿Qué es esto de la FP Dual? La FP Dual
que es la alternancia, como bien decía Monse, entre empresa, o sea, entre estudiar y trabajar, no es ni de hace 10 años, esto es mucho más antiguo. ¿Cuántos de vosotros, ¿vale?, aquella típica pregunta, ¿no?, de estudias o trabajas, cuántas personas respondían estudio y trabajo? Y esto ya era la dual, ¿vale? Incluso si me voy más atrás, mirad, hace unos días dieron, casualmente, aquello haciendo zapping, la película El médico, no sé si alguno de vosotros la ha visto, se ha leído el libro. En la antigua Grecia o en la primera Edad Media, ya los sistemas de aprendizaje ya eran así, ya eran combinando lo que era la parte teórica con la parte práctica. Evidentemente, si nos vamos a la Edad Media, hablamos de los aprendices y de aquel tipo de explotación o no, ahí ya no me voy a meter, ¿no? Pero el sistema de aprendizaje donde una persona se enganchaba a un maestro y aprendía todo lo que aquel maestro hacía hasta que era capaz de hacer su obra maestra, y entonces él se convertía en maestro, esto era una FP dual. No nos metamos en temas de protección de derechos laborales y demás, porque seguramente ahí tendríamos mucho que hablar, ¿vale?, en aquella época. Eso ahora, por suerte, afortunadamente, lo tenemos más regulado. Pero no deja de ser eso la FP dual, el combinar estudios y trabajo. Evidentemente, lo que sí que hay es un reconocimiento académico de ese tiempo que se pasa en la empresa. Por lo tanto, hay una reducción de horas lectivas. El alumno que hace una FP dual intensiva hace menos horas en el centro educativo porque hace más horas en la empresa. ¿De acuerdo? Esto sí que es una diferencia importante, porque luego cuando os explique por qué un alumno quiere hacer dual, pues esto también es importante, pero no me avanzo. Proceso para hacer una dual. ¿Qué es lo que tiene que hacer un centro educativo, un alumno, una empresa para poder hacer dual? Bueno, lo primero que necesitamos es un aprendiz. Necesitamos un alumno, una persona candidata para poder hacer dual. Con esto ya hago un pequeño inciso. No todo alumno, no toda alumna es candidato o candidata a poder hacer formación dual. Antes ha dicho Samuel que esto es selectivo y así es. En segundo lugar, necesitamos una empresa. Si no hay una empresa que esté dispuesta, y aquí aprovecho para hacer un inciso importante, dispuesta a enseñar, dispuesta a acoger un aprendiz, dispuesta a entender que no es una mano de obra barata, sino que lo que es una persona con una trayectoria y una carrera profesional que empieza, como todos hemos empezado, sin saber o sabiendo muy poquito. Y a esa persona hay que acompañarla, hay que guiarla, hay que ayudarla y hay que enseñarle. Este es el objetivo, uno de los objetivos muy importantes que ya remarcaba Monse también en alguna de sus conclusiones, que tenemos que favorecer y que tener muy presentes, ¿no? Bien, tenemos alumno, tenemos empresa, tenemos centro educativo, un centro educativo que se encargará de hacer las gestiones burocráticas, de establecer ese acuerdo de dual, de controlar que efectivamente las tareas que hará el alumno son tareas adecuadas, esto es muy importante, que las tareas que va a realizar el alumno son tareas correspondientes a su ciclo formativo y que además el porcentaje de esas tareas es relativamente elevado, ¿vale? O sea, no podemos coger a un informático o a una informática para que atienda en recepción al teléfono. Lo puede hacer puntualmente, pero no forma parte de su plan de actividades. ¿De acuerdo? Hay alumnos, a mí en la experiencia de años, profe, es que me han pedido que lleve un paquete. Bueno, pues siendo informático, bueno, pues esto evidentemente está un poco fuera de lo que es nuestro plan de actividades, ¿no? Entonces, es importante que el tutor del centro educativo vele por ese plan de actividades, por ese cumplimiento. La figura homóloga en la empresa, el tutor de empresa. Es necesario una figura que acompañe, que tutele a este alumno, como os decía antes, remarco, que le enseñe, que le ayude, ¿de acuerdo? Y que esté en contacto continuo con el formador, con el tutor del centro de formación, por si se produce alguna incidencia, pues por saber cómo van los aprendizajes, por ver que todo fluye, ¿de acuerdo? A partir de aquí se hacen una serie de valoraciones. Sí que deciros, remarcar que lo que es la evaluación de los aprendizajes se hace siempre desde el centro educativo. ¿De acuerdo? Esto es importante, porque a veces hay tutores de empresas que se sienten como muy... Ostras, ¿yo le tengo que poner nota al alumno? No, no, la nota se la ponemos desde el centro. Pero evidentemente tendremos muy en cuenta las opiniones del tutor de empresa, ¿no? Pensad que estamos hablando de estancias en empresa del orden de 1000 horas. Alumnos que están alrededor de 1000 horas en la empresa, cogiendo horas de práctica, cogiendo horas de vuelo.
Por último, pues hay una evaluación y un cierre. A partir de ahí es donde la empresa se ha de plantear si quiere contratar al alumno, si no, si cogemos otro relevo, bueno, el futurible, ¿no? El ver qué hacemos a partir de aquí, ¿vale? Eso en cuanto al diagrama. Entonces, un alumno, ¿qué es lo que gana un alumno cuando hace formación dual? ¿Vale? Evidentemente lo que gana es experiencia, ¿vale? Gana experiencia dentro del mundo laboral, dentro del sector productivo. Montse, por ejemplo, una de las cosas que comentábamos en el previo, ella explicaba, y perdona que me apodere, pero decía que en radiología hay 14 máquinas en toda Cataluña. En radioterapia, gracias. Claro, ¿los centros educativos disponen de máquinas de radioterapia? Va a ser que no. Entonces, ¿cuál es la forma que tiene un estudiante de radioterapia de poder aprender a hacer sesiones de radioterapia? Supongo que veis que blanco y en botella, ¿no? O sea, yendo a la empresa, practicando en la empresa. Esto es lo que gana el alumno. Entre otras cosas, sus competencias profesionales. Evidentemente también gana competencias personales. Aprender a estar dentro de una jerarquía, aprender a seguir unas instrucciones, aprender a comunicarse de forma correcta y coherente, aprender a ser puntual, aprender a que no se puede decir lo primero que te pasa por la cabeza cuando te da la gana, ¿no? O sea, estamos dentro de una estructura organizativa y hemos de seguir esa estructura. Y eso también es un aprendizaje que lleva el alumno. Incógnitas que pasan por ahí. Hay alumnos que dicen, bueno, es que yo me voy a hacer la dual, quiero hacer dual porque voy a cobrar y porque además voy a reducir mis horas lectivas en el centro. Esto es una realidad, ¿eh? O sea, hay alumnos que, no, yo es que quiero hacer dual porque así a las 11 me voy. Y te lo dicen, te lo manifiestan, ¿vale? Bueno, ahí queda, ¿no? Ese interrogante de pulir estos aspectos y de que la dual no solamente es por el hecho de poder cobrar, que va muy bien, pero no solamente ha de ser el objetivo inicial, ¿no? Pero, bueno, hay alumnos que ahí lo tienen y te lo dicen, te lo manifiestan. De cara a la empresa, bueno, la empresa lo que tiene es una cantera. La empresa lo que hace es crear cantera, ¿de acuerdo? Ayuda al sistema, ayuda a la sociedad a formar a nuevos profesionales y puede ayudar a captar talento. Una cosa es captarlo, luego hay que retenerlo, pero esto nos daría para otro ciclo, ¿vale? Pero hay que captarlo y hay que retenerlo. Claro, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuáles son los interrogantes que se abren al respecto de esto? Bueno, pues la mano de obra barata, ¿vale? Hay un interrogante abierto, es decir, claro, las empresas aprovechan los alumnos becarios, los alumnos de dual, para tener una mano de obra barata. Bueno, ahí queda, ¿no? Es ese interrogante. Y después hay ciertas tendencias, opiniones que dicen que, claro, que entonces cuando el alumno se va tan pronto a la empresa, se genera una especialización prematura, ¿vale? Claro, es que ya vamos a la especialización y ya no han acabado ni el ciclo y ya los estamos especializando. Bueno, valoremos si eso es positivo o negativo, ¿no? Yo lo dejo como interrogante, es decir, bueno, ¿qué puede pasar, ¿no? Con esta especialización? Porque al final, ciertamente, yo soy informático. Yo no puedo conocer todos los ámbitos de la informática, como podéis imaginar, es un ámbito muy complejo, entonces uno se acaba especializando. Lo que ocurre con la dual es que a veces esa especialización pues llega un poco antes. Bueno, ¿qué parte tiene positiva, qué parte tiene negativa? Sería para debatirlo. Por último, los centros educativos. ¿Cuál es la visión del centro educativo? Mirad, el centro educativo, evidentemente, como decía Montse, refuerza sus contactos con la empresa. Pensad que tenemos profesores, y esto es una realidad, profesores que no han tocado demasiado de cerca el mundo laboral, que a lo mejor han acabado la universidad y han venido al mundo educativo, ¿vale? Entonces, esto es una oportunidad para estar más cercano a la empresa, para ver, entendedme, qué se cuece, qué es lo que hay, qué es lo que se mueve, qué es lo que necesitamos, dónde nos hemos de poner las pilas para que nuestros alumnos sean más competentes, para que puedan incorporarse mejor al mundo laboral. Eso el profesor, visitando las empresas con ese contacto, eso lo ganamos, ese contacto cercano a lo que es el mundo laboral, ¿de acuerdo? Evidentemente, en la misma línea, ¿qué ganamos? Pues posiblemente sinergias con las empresas, el hecho de poder ir a hacer una práctica con todos los alumnos con esa máquina de radioterapia y que al menos pues, nos puedan hacer una demostración, o con una máquina avanzada que resulta que solo tiene aquella empresa, pues ostras, abro las puertas a poder ir allí y poder verla. Pero los profesores, los centros educativos también tenemos incógnitas y tenemos interrogantes que nos dan miedo, ¿vale? Como por ejemplo, pues la pérdida de competencias profesionales. Claro, un alumno que deja de venir 10 horas a la semana a clase,
¿quién garantiza que está haciendo los aprendizajes debidos en la empresa, ¿no? ¿Quién garantiza que su perfil profesional es completo y que tiene todos los aprendizajes necesarios? Se supone que el sistema lo garantiza, pero esa incógnita, claro, nosotros no estamos el 100% del tiempo en la empresa, ¿de acuerdo? Las horas de dedicación, lo decía Montse, y esto es una gran preocupación por parte de los tutores, una gran preocupación. Con la época de pandemia hemos picado mucha piedra, hemos tenido que picar mucha piedra, los modelos empresariales han cambiado, mucha empresa se ha pasado a un sistema semipresencial, si no telemático, ¿vale? Y esto de cara a una formación de futuros trabajadores genera dudas, porque esas competencias que yo os decía, las competencias personales, ¿no? De la jerarquía, la comunicación, el entender el flujo empresarial, si no estás en la empresa, dudas, ¿no? Una duda también importante que se les genera, la reducción de horas lectivas. Si no hay alumnos en el centro porque están en la empresa, pues a lo mejor reducen el número de horas de profesor, reducen la plantilla. ¿De acuerdo? Esto es un buitre que vuela por ahí y nos hace dudar, ¿no? Cuando las horas son necesarias, porque es lo que decía Montse hace un momento. Hemos de ir prácticamente en muchas ocasiones empresa por empresa. Nuestro tejido empresarial no es la SEAT que coge 30 alumnos de golpe. No. Nosotros muchas veces, muchos de los que estáis en la sala, es uno por uno, empresa por empresa, alumno por alumno. Y esto requiere un esfuerzo por parte del tutor, por parte de la persona tutora desde el centro. Por lo tanto, hacen falta recursos, como muy bien indicaba Montse. Ese es otro de los miedos que tenemos ahí encima, ¿no? Y también, bueno, creo que os lo comentaba, el miedo este de la falta de garantizar que la empresa verdaderamente, la especialización que le hace al alumno, cumple con los requisitos del ciclo formativo, de la formación profesional. Mi última diapo deja abiertas incógnitas, deja abiertas más preguntas, ¿vale? Por ejemplo, diferencias entre familias profesionales. Veo a Isabel aquí que ella tiene la familia de imagen personal. Dile tú a una peluquera que a una aprendiz le tiene que pagar el salario mínimo interprofesional, cuando a veces ni la oficial de primera está cobrando el salario mínimo interprofesional, porque tiene un contrato de reducción de jornada, porque aquí hay un reto importantísimo. No toda la dual es para todas las especialidades. Hotelería y turismo. Hotelería y turismo tiene una dual estacional. Dile tú a un hotel que tiene que contratar al alumno todo el año. Dice, pues yo lo quiero para el inserso y luego para el verano. Yo no lo quiero en septiembre, no me hace uso. A nivel empresarial hablo, comento. Entonces, a partir de ahí, el resto de incógnitas que abro, pues las podréis ver en la presentación, ¿de acuerdo? No quiero llevarme mucho más tiempo, pero ahí hay incógnitas, ¿no? Ese 20%, 30% que señalaban mis compañeros de mesa, ¿cómo se va a poder garantizar en las empresas? ¿Vale? ¿Esto cómo se va a hacer? Y el más importante, si desaparece la beca, ¿qué va a pasar ahora con las contrataciones? Toda la dual va a ser con contrato. ¿Nuestro tejido empresarial está preparado para hacer contrato a todas las duales? ¿Todos los alumnos de dual van a estar contratados? Son determinadas incógnitas que, bueno, pues con el despliegue que decía Montse, ¿no? Tenemos estos 3-4 años para ver esto, cómo se concreta, pero ahí lo lanzo sobre todo a aquellas personas o a aquellos entes que han de tomar estas decisiones, ¿no? Que lo piensen. Y seguramente estoy convencido de que me estoy dejando bastantes, porque como decía Esteba cuando preparamos esto, a fin de cuentas es una opinión personal de las personas que estamos aquí, ¿no? Y seguro que nos estamos dejando cosas que los que estáis en sala y fuera de sala también estaréis planteándoos y que no veis ahí reflejadas, pero que existen, ¿no? Ahí lo dejo, Esteba. Creo que me he alargado un poquito, pero... No, vamos bien, vamos bien. Perfecto. Por supuesto que esto va de miradas y es lo que esperábamos, ¿no? Que Samuel aportara esta mirada más global, académica, la necesidad de reflexionar, ¿no? De disponer de estas comparativas, no solo territoriales a nivel nacional, sino con esta visión también más internacional. Esta mirada de Montse, una mirada de pájaro, después de unas cuantas décadas, como decías, picando piedra. Y esta mirada de centro y también de capacitación del futuro profesorado que tiene Raúl, y nos dejamos muchísimas otras miradas. En cualquier caso,
nos vamos a complementar. Vamos ahora a enfatizar algunas ideas, aclarar algunos conceptos y luego yo también reconozco por aquí más familias profesionales y creo que nos será bueno en la parte final hacer este intercambio y de aproximaciones. En la línea tenemos un nuevo marco normativo, deberá desplegarse. Yo tengo la sensación, y quería compartir con vosotros, que igual volvemos a encontrarnos con los mismos cuellos de botella, ¿no? Y lo que tendríamos que ver, porque creo que el tono tiene que ser positivo, y no vamos a caer en recursos, en ratios, porque no, eso no es lo que tenemos, y en cambio sí que podemos profundizar en lo que va a ser las figuras que van a facilitar esta transición entre lo público y lo privado. Entonces, en esta línea, creo que seguramente el sector privado es el que debería también entender las bonanzas, las oportunidades que le da esta FP dual. ¿Cómo creéis que justamente se puede hacer más atractiva la FP dual para el sector privado, ¿no? ¿Sí? Para que realmente haya estos tutores en empresa. Bueno, yo creo que hay que hacer mucha pedagogía, no solo de la FP dual, sino de la FP, ¿no? Es verdad que hemos mejorado estos últimos años enormemente en la concepción social de la formación profesional, y cuando hablo de social, pues todos los estratos de la sociedad, ¿no? Yo creo que primero hay que hacer muchísima pedagogía, hay que explicar muy bien, porque cuando explicas y cuando muestras además ejemplos, no se cierra tanto. Evidentemente estoy de acuerdo en que todas las familias profesionales ahí no son iguales, no es lo mismo tampoco el tamaño de las empresas. Yo creo que el modelo tiene que atender a estas distintas características de nuestro tejido empresarial, y probablemente el abordaje con unos o con otros no será tanto entre el sector público y el privado, sino entre el tamaño, las características de la familia. Raúl lo comentaba, ¿no? Alguna familia profesional que son ya no microempresas, sino empresas unipersonales. Por tanto, bueno, necesitaremos ahí distintos modelos dentro del modelo, con una base común, lógicamente, y cuando yo hablaba de los recursos, no me refiero tanto a... Me refiero a que debemos dedicar... Si creemos en esto, el sistema tiene que reconocer todo esto. Claro, porque yo vuelvo a los tantos por ciento, ¿no? Tenemos un 3-5%. Claro, no. Por lo tanto, casi, a pesar de toda esta trayectoria y de haber hecho un buen diagnóstico y de saber dónde está nuestro talón de Aquiles, ¿no? Que es esta empleabilidad tan baja por dos motivos, ¿no? Seguramente por demanda del mercado laboral, pero también seguramente por el nivel competencial, ¿no? de esta estos recursos humanos jóvenes. Pero estamos en un 3-5%. Y en algunas familias aún inferior. Por lo tanto, la incógnita que se abre, ¿cómo vamos a conseguir incrementar esta penetración dentro del mercado laboral? Sí, es un reto, o sea, yo creo que no es casual que no haya penetrado más, simplemente porque exige una mayor relación con las empresas. Justamente lo que he apuntado antes es que cuando miramos la estructura de las empresas, de hecho hicimos dos pasos. Primero, las empresas que participan en FP en general, dual o no dual, frente a las que no. Y luego las que participan en FP con respecto a las que participan directamente ya en la dual, ¿no? Entonces, ahí se ve esa gradación de que las que cuanto más se involucran con la FP son más grandes, más rentables, etcétera, ¿no? Entonces, esto se debe probablemente a que, bueno, sabemos en la estructura de pymes que tenemos, incluso la proporción de microempresas, ¿no? De hasta 10 empleados es altísima. Estas son empresas que tener que poner a un empleado, claro, si es unipersonal ya no digo más, a dar formación a un estudiante de FP,
pues eso supone una serie de recursos, también una serie de barreras administrativas y demás. Entonces, se nota esa gradación y, de hecho, una cosa que proponíamos en el trabajo que he mencionado antes era intentar formar como pools de empresas, como conjuntos de empresas, dado que, y de hecho la nueva ley lo recoge explícitamente, que el alumno puede estar en varias empresas, pues las empresas podrían ponerse de acuerdo y organizarse, y a lo mejor las cámaras de comercio podrían ayudar ahí para que estos costes, que son, digamos, fijos, fueran compartidos entre todas las empresas, que se facilitara el conocimiento a los alumnos que hay, a los centros, la relación con los centros. Yo creo que ese es el reto fundamental ahora, porque en la dual, digamos, ya existía una más intensa relación, en la presencial existía, pero menos, pero si queremos que todo sea dual, con una mayor interacción, pues tenemos que cambiar el sistema. Por lo tanto, hay recorrido, ¿no? Seguramente. Sí. El recorrido desde los centros educativos, ¿no? Yo no puedo esperar más sin volver a incidir a esta idea, que es la que siempre nos sobrevuela cuando intentamos planificar, visionar la FP Dual. Esta especialización prematura. Para todos, para determinados perfiles de alumnos, que seguramente iría vinculado con lo que hablamos la semana pasada de inclusión, ¿no? Creo que aquí otro reto mayor, tenemos el reto para el sector privado, pero ¿cómo vamos a conseguir desde los centros educativos también tener esas candidaturas de la mano de una orientación académica, profesional, y que vaya, que reme a favor de esta inclusión y que todo alumno, toda alumna tenga su lugar, ¿no? en el mundo, y de momento pues el mercado laboral forma parte de manera sustancial de este mundo. Entonces, esta especialización prematura para todos, para determinados perfiles, no sé, quizás Raúl... Sí, si me permitís. Quiero responderte con un ejemplo. Una de las primeras duales grandes que pude hacer yo desde mi centro fue con una empresa grande que necesitaba una serie de perfiles de mantenimiento informático. Entonces la chica de recursos humanos que los entrevistaba me decía: Raúl, pero es que todos quieren continuar estudiando. Digo, bueno, es normal, ¿no? Grado medio, quieren hacerlo, grado superior. Dice, ya, pero es que yo los quiero contratar. Me parece muy bien que quieran seguir estudiando, pero para mí es un hándicap, porque yo quiero que se incorporen, ¿no? Entonces, ¿dónde quiero ir a parar? A veces, cuando focalizamos la dual en esa selección que decíamos antes, ¿no? De decir, no, pues la dual, seleccionamos bien el alumnado, por supuesto que hay que hacerlo, pero a lo mejor aquellos perfiles que van a una incorporación laboral antes que otros, quizá la dual es una muy buena respuesta, tanto para ellos como para la empresa, ¿vale? Personas que tienen claro que se quieren incorporar al mundo laboral, que quieren empezar a trabajar, que con el grado medio ya es suficiente, incluso por temas de inclusión, incluso pues porque sus capacidades profesionales, sus capacitaciones llegarán hasta aquí, y que pueden tener una muy buena inclusión en el mundo empresarial, que además la empresa necesita esos perfiles técnicos, necesita ese perfil. Por lo tanto, es muy posible que la dual también nos pueda y nos sirva, y creo que así es, nos puede dar respuesta a poder cubrir estas necesidades, ¿no? Aquellas personas que, por el motivo que sea, pues tienen unas capacidades especiales o diferentes, ¿no? Pues que encajan con las empresas. Ahora, es un trabajo, como bien decía Montse, artesanal, de encontrar el perfil, la empresa, y hacer el match y casarlo. Pero con buena voluntad se puede, se puede. Sí, si me permites, estoy muy de acuerdo con lo que comenta Raúl, desde los centros, cómo debemos seleccionar a los alumnos que van a dual. Ahí tenemos que tener también un cambio de mentalidad, ¿no? Por ejemplo, en el sector sanitario, en el grado superior, tenemos muchísimos alumnos que están estudiando un grado porque no han entrado en medicina, no han entrado en biotecnología. Su objetivo no es estrictamente trabajar, pero desde el centro, desde el primer día, debemos dejar muy claro que nosotros les formamos para trabajar como técnicos, no para pasar
una selectividad, no para ir a la universidad, que si lo hacen, perfecto, pero nuestra misión es formarles como técnicos y técnicas. Nosotros estamos ahora trabajando en todo el sistema de las entrevistas que hacemos iniciales con el alumnado, y una de las claves es esa pregunta sobre ¿qué vas a hacer cuando acabes? ¿Vas a continuar estudios? ¿Esa es tu intención? Porque nos hemos encontrado con este tema, ¿no? Si nosotros seleccionamos a la alumna que va a hacer dual por su expediente académico, por cómo está desarrollándose en el centro, solo por eso, probablemente tengamos luego un disgusto cuando la empresa, ¿no? En nuestro caso los hospitales, quieren contratarlos. Y nos ha pasado en las primeras experiencias, porque esa alumna no ha querido ir a trabajar, ¿no? Sino que su objetivo inicial ya era continuar estudios. Algunos los acabamos, yo siempre digo, convirtiendo. Entran porque quieren ir a una carrera universitaria y luego acaban siendo unos técnicos y unas técnicas excelentes, ¿no? Y más en este contexto de que toda la FP es dual. Claro. Entonces, volvemos a poner... Yo quería decir algo sobre esta disyuntiva, ¿no? Nosotros cuando empezamos a estudiar la FP dual, como científicos éramos agnósticos, no sabíamos si la dual arrojaría mejores o peores resultados que la presencial, y de hecho veníamos porque claro, lo que, como ha dicho Raúl, pues aprendes menos en el centro porque vas a estar en la empresa, ¿no? Entonces, y la referencia que teníamos era un estudio que hay para Alemania, donde efectivamente se observa que al principio del periodo ya de la vida laboral del joven, trabajan más días, su tasa de empleo es mayor, tienen mayor renta laboral, pero luego se produce al cabo de unos años un cruce y entonces estudiantes que tenían una menor intensidad de dualidad, por así decirlo, al principio, pues luego acaban teniendo carreras profesionales con una pendiente mejor, ¿no? Entonces, este era un poco el reto. Nosotros, en el caso de Cataluña para el primer año, aunque ya digo que es preliminar, en el caso de Madrid ya para los 2 primeros años todavía no lo vemos y digamos del primer al segundo año no vemos que haya una pendiente de que se acerquen los de presencial a dual, sino que digamos esa distancia se mantiene parecida, esa diferencia en favor de la dual, o incluso en algunas familias incluso se aumenta, ¿no? Pero esa preocupación está ahí y es muy legítima, y si vamos a la FP intensiva con más del 35%, pues es ciertamente algo que hay que considerar y que exigiría un refuerzo también de cómo se imparte la formación en los centros educativos. Entonces ahí hay otro aspecto de la nueva ley que no hemos mencionado todavía, que podría ser una posibilidad de abordar este problema, que es la posibilidad de ampliar de 2 a 3 años los ciclos, porque hablando con algún profesor de FP me decía, es que yo veo que cuando se van a la empresa todavía les falta, por ejemplo, ya no solo conocimientos concretos, sino incluso madurez. Sí, sí. Y entonces, pues, probablemente pues, el ciclo que ha mencionado Raúl de estética pues, no necesite 3 años, pero no sé si automatización y robótica industrial, pues a lo mejor sí que le va bien estar 2 años en el centro y luego 1 año más en la empresa, o mejor aún, si puede ser en alternancia. Marcel y yo fuimos a visitar el mayor centro de FP de Madrid, La Paloma, y yo me quedé muy impresionado, de verdad, de los talleres que tenían, del nivel que tenían los talleres donde los estudiantes hacían su formación, y incluso nos dijeron, y además es que esto a final de curso lo desmontamos y al principio del curso siguiente lo tienen que montar ellos todo de entrada. O sea que, pero a lo mejor eso, la ampliación a 3 años, según qué familias, podría ser una mejora ahí. Seguramente, y en la perspectiva del ciclo, ¿no? Es una formación a lo largo de toda la vida y que no deje nunca a nadie atrás, ¿no? Por lo tanto, creo que también en este foro de reflexión que nos hemos dado, debemos tener en cuenta
esta formación, ¿no? Que más allá de cuando se complete esta FP dual y pueda emplearse ese alumno, esa alumna o continuar estudiando, en cualquier caso, creo que podríamos tener en cuenta la posibilidad de continuarse formando, ¿no? y entendiendo esta capacitación a lo largo de toda la vida. Pero sin duda es uno de los retos mayores. Coincide esta sesión de formación profesional en unas semanas, lo comentábamos también al inicio cuando hemos tomado un café esta mañana, en unas semanas en las que hay muchas actividades, actos, presentaciones, porque sin duda es un tema que debemos abordar, ¿no? Con estas distintas miradas. Hay un elemento clave que seguramente podría acabar siendo el cohesionador, ¿no? y un facilitador para salvar estas barreras. Es la figura de este tutor, esta tutora, en el centro de trabajo y también en el centro formativo, ¿no? Seguramente aquí quien deba tomar las decisiones, planificar, poner los recursos, pensar en alguna formación y en un trabajo en red que facilite esta tarea, es un reto mayor, ¿no? ¿Cómo, y acabaríamos y ya daríamos paso a las preguntas, cómo haríais el retrato de esa pareja, ¿no? Tutor, tutora, en ambos lados, y os podéis complementar, y cómo facilitaríais esa relación, ¿no? de amor y trabajo y ilusión compartida para ver que se contribuye a esta sociedad, de manera puntual, sumando personas, vamos a contribuir a esta sociedad sostenible, cada vez más inteligente, más integrada y con esos proyectos de vida, ¿no? Por lo tanto, esas parejas, y no sé, igual añadimos más elementos, sí, ¿no? Porque seguramente podemos acabar tanto tríos y multitudes, porque seguramente habrá que buscar referentes que coordinen esas redes, claro, que faciliten el trabajo, para conseguir que esas microempresas de 2 o 3 trabajadores vean como una oportunidad integrar en sus grupos. Por lo tanto, acabaríamos con ese retrato robot de ese grupo de personas que van a hacer esta tutorización. ¿Cómo serían? ¿Qué destacaríais? ¿Qué deberían? Si tuvierais que emplearlas y buscarlas. Hago un previo. Yo pienso que es muy importante que las empresas sean muy conscientes de que la formación no es un gasto, es una inversión. Recibo muchos inputs de empresas, yo sobre todo soy de sector industrial, me dedico más, mi escuela es más sector industrial. No tengo técnicos cualificados, hay profesiones de futuro, que no hemos comentado, que no existe ese perfil profesional, hay perfiles que no existen a día de hoy y las empresas necesitan gente formada. Entonces, hay empresas que ya lo dicen, bueno, pues si no encuentro el perfil, lo formo, ya lo formo yo, ¿vale? Esa es la inversión. Yo creo que esto es muy importante. Lo primero es que la empresa debe tener claro que hay una inversión. Cuando la empresa tiene claro que es una inversión y no es un gasto, entonces a partir de aquí empezamos a hablar, ¿vale? Empezamos a hablar de cuál ha de ser este perfil de este tutor, qué conocimientos ha de tener, o qué habilidades, mejor dicho. Más que conocimientos, yo me atrevo a decir que es un tema de habilidades, ¿no? La persona tutora de empresa ha de tener una serie de habilidades porque no deja de ser, entre comillas, una extensión del centro educativo, ¿vale? Va a tener un chico o una chica joven, inmaduro, como apuntaba Samuel, ¿no? que aún le falta bastante trayectoria y claro, pues se necesita una cierta sensibilidad hacia estos valores, ¿no? Afortunadamente yo también he de decir, y no quiero quedarme con esto en el tintero, las redes que se están creando, por ejemplo, desde la Generalitat, que impulsan todo el tema del trabajo dual, que nos permiten intercambiar conocimiento entre, en este caso, los diferentes centros, pero que también existe a nivel de tutores de empresa. Es decir, para mí el trabajo en red es fundamental, porque aprendes mucho de los problemas que han tenido los otros y de las oportunidades que han tenido los otros, ¿no? Y cómo han resuelto incluso sus buenas prácticas, ¿no? Cómo han podido ir haciendo, ¿vale? Entonces, para mí es eso, sería un primer paso, sería que la empresa ha de tener muy consciente que es una inversión
y que por otro lado el perfil que se ha de seleccionar para esa persona tutora tiene que estar un poco cuidado, tiene que ser con un poco de cariño. Montse, ¿qué lección aprendida deben llevar esos tutores, tutoras? No, claro, al final la clave es que le damos una responsabilidad a la empresa de formación. Cuando hablamos del concepto de tutor, tanto en centro como en empresa, pensamos más en aquel que acompaña, pero es que, sobre todo con la nueva ley, le trasladas una responsabilidad formativa a esa persona que tiene que acompañar al alumno también, pero que debe formarle. Yo creo que ahí va a estar la clave, en el tipo de formación que hagamos a los tutores de empresa, conjuntamente con los tutores de centro, los contenidos de esa formación. Ahora estamos en un momento en el que lo que trasladamos al tutor de empresa es mucho sobre procedimiento, ¿no? De qué es la dual, tal, vamos a pactar un programa, unas actividades, pero es que la persona trabajadora que está al lado de esa persona que aprende se va a convertir en formadora. Porque estamos diciendo, ¿no? El currículum se comparte. Por tanto, yo creo que ahí es donde deberemos incidir muchísimo, ¿no? Convertirlos en formadores. ¿Y cómo, ¿no? Formadores de FP, además, ¿no? No es trivial. Bueno, sí, yo quería aportar un último elemento. A ver, otra cosa que nos dimos cuenta cuando empezamos a analizar los datos de los historiales laborales de los jóvenes que se gradúan de FP fue algo que es perfectamente sabido, pero es bastante impresionante, que es el número de contratos. Esos, por ejemplo, esos 2 años, en el caso de Madrid, a lo mejor tienen 5, 6, 7 contratos, ¿no? Entonces eso, yo pienso, aunque todavía no hemos podido mirarlo regularmente, en que es un hándicap, es algo que lucha contra la inserción de los jóvenes, porque tengo a estos jóvenes, estos estudiantes de FP, incluso en contrato formativo, pero luego el incentivo para la explotación con mano de obra barata que decía Raúl es que, vale, pero no me lo quedo porque tengo esta posibilidad de la contratación temporal. Entonces quería empezar a acabar con una nota optimista para hacer feliz a Esteba. Un nuevo contrato, ¿no? Feliz, que es la reforma laboral que se aprobó Claro. a finales de diciembre y que ha entrado en vigor el 1 de enero y que ha tenido un periodo transitorio de 3 meses, pero que ahora ya no se pueden hacer contratos temporales, salvo en algunos casos excepcionales. Ya estamos viendo que la proporción de contratación indefinida está subiendo de forma muy grande. Eso quiere decir que probablemente, o sea, la inversión que dice Raúl realmente, desde el punto de vista de análisis económico, fundamentalmente es una inversión en cómo descubrir si este es un buen trabajador para mí. Si realmente invirtiendo yo en darle formación, viendo cómo reacciona, me doy cuenta de que es una persona que realmente me interesa para mi empresa, que va a ser productiva y me la voy a poder quedar después. Y además, si me la voy a poder quedar, ya va a tener que ser con un contrato indefinido, salvo excepciones, ¿no? Entonces, bueno, eso aporta un incentivo adicional a esa inversión cruzado con este proceso de aprendizaje y si realmente somos un buen emparejamiento. Entonces, quizá las dos nuevas leyes en conjunción tengan un efecto más favorable y eso estaría muy bien si sucede. Sumado a algunos incentivos, seguramente, ¿no? Yo creo que, Pues no son fiscales, a ver, aparte de que las empresas inviertan, probablemente se debería acompañar la nueva ley con un esfuerzo también del sector público para algún tipo de subsidio a la formación de tutores. Sí. Porque ya sé que todo lo que sea gasto presupuestario siempre es difícil, pero realmente si queremos que esto despegue del 5% y ahora tiene que ser mucho más, pues a lo mejor hace falta. Seguramente, compartiendo la visión, que yo creo que al menos igual ha sido casualidad, pero compartimos los 4 que estamos aquí compartimos una visión bastante aproximada. Vamos a ver si esto ha sido casualidad o no. Y ahora empezamos ya con el turno de preguntas, reflexiones. Ojalá alguna otra familia profesional, y por aquí veo que sí que están representadas, pueda aportar
también su visión. Empezamos, sí, por allí. ¿Alguna palabra más? Hola. Adelante. Hola, ¿se'm sent? Sí. Fluixet, Vale. pero sí. Vale, pues... me he apuntado muchas cosas, pero... Bueno... Si puedes concretar la pregunta así. A Y ver, si no, cedes el turno. Te haces... No sap quina ¿por de qué? totes. Bueno, es que hay muchas cosas. Pues Ya. la ¿Por qué que hay tengas más en la inmigrantes? primera posición de la ¿Por qué hay lista. más inmigrantes en FP Dual? Porque se cobra. No vamos a ignorar este hecho. ¿Por qué hay más empleo en el primer año después de hacer FP Dual? Porque en la FP, al menos en mi campus, se ha distanciado bastante de lo que es la empresa y se usan unas herramientas en la empresa herramientas de ticketing, de metodologías ágiles, lo que sea, que en la FP no se dan. Entonces, informática, sí. También respecto a las empresas, bueno, las empresas siempre serán un problema, porque las empresas siempre quieren mano de obra barata y van a tener que entender, al menos las de informática, que los trabajadores van a tener que estar siempre en formación. Y Si una empresa... Es que veo más manos levantadas. Sí, vale, acabo. Sí, el preámbulo me encanta, o sea, es como casi me podía No, haber son ahorrado reflexiones- la son nota, pero ahora te reflexiones muy pediría interesantes. que concretes la pregunta, a ver si podemos, o la reflexión final, y hacemos aquí una contrarréplica. ¿Cómo desde la formación profesional cambiamos la sociedad para que las empresas sean conscientes de que, bueno, de que no tienen que usar mano de obra barata, que los estudiantes siempre estarán en formación, los trabajadores siempre estarán en Vale. formación? Sí. ¿Quién? Bueno, yo creo que nos damos una responsabilidad a la FP que a lo mejor tampoco no nos corresponde, ¿no? Tenemos que aportar nuestro grano de arena claramente a este cambio conceptual, cultural, pero no podemos engañarnos del país en el que vivimos, ¿no? Y un poco los conflictos en los que nos estamos metidos, que no son solo de FP, sino de muchas otras cosas. Efectivamente, yo de todas formas no soy tan... yo soy bastante positiva a ese nivel, ¿eh? Yo creo que hemos mejorado muchísimo a nivel de lo que la empresa percibe de la formación profesional como una inversión de futuro. Yo creo que nuestros alumnos y nuestras alumnas aportan mucho a las empresas y que las empresas de nueva generación eso lo ven claro. Probablemente por el país donde vivimos y por la cultura que tenemos de años, probablemente hay otras empresas que les cueste más ese cambio, ¿no? Pero las nuevas empresas, las nuevas miradas, los jóvenes, las startups, los jóvenes que emprenden, tienen también otro concepto social. De hecho, buscan otras cosas en un puesto de trabajo. Y yo creo que desde la FP lo que debemos visibilizar es lo que podemos ofrecer a las empresas y sobre todo lo que nuestros alumnos, el valor que también hay. Yo creo que es muy importante que visibilicen no solo esa inversión, diríamos, económica, sino la inversión en talento. En que alumnos nuestros, cuando antes Samuel comentaba lo de la paloma, lo que vio en el centro le impresionó. Debemos hacer que las empresas vengan más a los centros y también confíen más en nosotros y vean lo que hacemos, porque es que hacemos cosas impresionantes. Y ese cambio es un cambio, bueno, poco a poco, pero debemos visibilizar no solo una inversión económica, una inversión en que el alumno de FP aprende cosas en el centro educativo y ve cosas que luego puede aportar también a las empresas, ¿no? El cambio de la sociedad, claro, es una responsabilidad. Y me toca moderar y no Sí. puedo, pero también necesito decir algo, ¿no?
seguramente también una buena evaluación, unos buenos claro. controles de calidad, Claro. etcétera, etcétera. No toda claro, empresa- no es una responsabilidad No, de me no. levanto No. por la mañana No, hombre. y la empresa levanta la persiana y el centro educativo abre su taller. Sus puertas. No, ahí detrás. Detrás hay mucho, claro. Y sobre todo hay mecanismos de acreditación, asesoramiento, supervisión de muchos agentes que van a garantizar que esto se haga con unas normas Sí, es que transparentes. yo estaba mirando datos de la OCDE de nivel educativo de la gente de 25 a 34 años, y no hace 20, sino en 2019, justo antes de la pandemia, y España está en los países, digamos, no a nivel de eso, sino superior, con FP más bajos de toda la OCDE, o sea, creo que es el cuarto o quinto por la cola, es decir, que realmente ha habido, incluso yo diría, un estigma social contra la FP que poco a poco se está levantando, lo vemos en las cifras de matriculación en FP que están yendo para arriba, lo cual es una buena señal, pero que en Austria, cuando una chica le dice a su padre, pues me he apuntado a una FP, el padre descorcha una botella de champán. Y aquí es un drama. Y aquí dice, bueno, vale, pues no vas a poder ir a la universidad. Entonces, eso yo creo que está cambiando, pero es lento. Pero Es lento, también sí. otro aspecto de la nueva ley que no hemos comentado es que intenta establecer puentes formalizados de más bidireccionalidad entre la universidad y los centros de FP. Y eso ya veremos qué desarrollo tiene, pero podría ser de nuevo una forma de dar ese salto para que la FP tenga una mejor percepción social. Y perdóname un apunte muy rápido. Muy rápido. Los centros también tenemos muchas medidas normativas que nos permiten también un acercamiento a la empresa que no solo es la dual. Traslado de contenidos, ¿no? Los contenidos que damos en el centro, darlos en la empresa. O sea, hay que acercarnos de muchas maneras también a la empresa, que nos conozcan, porque cuando nos conocen el concepto empieza a cambiar. Claro, aumentar la confianza, ¿no?, del ecosistema. Teníamos, repaso, una pregunta aquí, luego aquí, primera fila y allí. Tenemos 3. Adelante, sisplau. Hola, buenos días. Mira, yo soy Antonio Agüera, soy de la empresa UBI Surveys. Yo voy a hacer unas reflexiones sobre lo que he escuchado y sobre nuestra experiencia, y de ahí supongo que saldrán muchas respuestas y preguntas a lo que voy a contar, ¿no? Y voy a contarlo de lo que habéis hablado, ¿no? Samuel ha comentado que los profesores dicen que quizá es necesario 3 años. Yo no discrepo, pero por nuestra situación y nuestra experiencia, si esos 3 años no se convierten en que salgan mejor formados, para los alumnos es un problema. Se aburren, dejan los estudios. Tenemos un 33% de paro juvenil, todos lo sabemos. Pero es porque no se les motiva. Y no es que no se les motive desde los centros. Es que no solo son los centros los que tienen que motivar, también las empresas tienen una responsabilidad, ¿vale? Raúl ha comentado lo del grado medio, que hay chicos y chicas, porque nosotros tenemos chicas también. Nosotros nos dedicamos, que no lo he dicho, al sector industrial, reparamos camiones y autobuses eléctricos. El 80% de los autobuses eléctricos que se mueven por Barcelona se reparan en UBS. ¿Qué ocurre? En grado medio sí que hay chicos que en grado medio querrían ya ponerse a trabajar, pero son jóvenes. Se les da una oportunidad y no se dan cuenta que luego, cuando quieren reincorporarse a estudiar, es tarde. Tienen otras responsabilidades y ya es tarde. No es que haya que obligarles, hay que ayudarles, acompañarlos, como ha dicho Monse. Yo soy tutor de todos esos chicos, tengo otros compañeros que también hacen de tutor, para que no dejen los estudios. Por lo menos acaben el grado superior. Y si son capaces, que cojan una carrera universitaria. La inversión de las empresas, sin duda. Si las empresas no invierten, la formación dual no funciona. No funciona. También discrepo de mi compañero que ha dicho que las empresas, que el problema son las empresas. Supongo que es por su opinión, por su experiencia, ¿no? Mi experiencia es que las empresas no nos aprovechamos de la mano de obra barata. El problema que tenemos las empresas
es que no hay gente cualificada. No la hay. Si coges una persona con experiencia de años, te encuentras que para las nuevas especializaciones que ha dicho Raúl, muy bien ha dicho, que no existen todavía, porque ¿dónde hay técnicos cualificados de autobuses eléctricos? ¿Dónde hay? Nosotros los hemos tenido que hacer, los hemos tenido que formar. Lógicamente, solicitamos siempre la colaboración de los centros educativos. Nosotros colaboramos con 5, 6 o 7 o 8 centros educativos. Les exigimos que nos digan cómo actúan los alumnos, si van a clase, si no van. Les pedimos que nos ayuden en ciertas formaciones que nosotros, nuestros operarios, no tienen el tiempo suficiente para hacer esa formación que sí que estamos obligados a hacer, pero que el día a día, si un operario está trabajando y tiene que cumplir también con una producción, porque al final una empresa es un negocio que tiene que rentar, ¿vale? Entonces, todo esto es complicado. Has hablado, Esteban, de las microempresas. Yo creo que la dual funciona mejor en las pequeñas empresas que en las grandes. Porque por mucha gente que en las grandes empresas cojan, luego habría que ver el dato de cuántos se quedan contratados en la empresa grande o cuántos tienen luego una carrera de verdad, ¿vale? Nosotros somos 35 personas ahora mismo. De esos 35, 15 han salido de la formación dual. En los últimos 8 años. Los otros, la mitad de los otros, vienen de la formación profesional. Yo especialmente. Yo tengo 40 años de profesión. Estudié en la Merced, formación profesional. Ahora soy el gerente de una cooperativa. Soy el presidente de una cooperativa, porque VSD es una cooperativa. Las pequeñas empresas, por la necesidad, al final forman y nosotros hacemos un plan de carrera, FCTs, beca, contrato de alternancia, que era antes contrato de formación profesional, y les proponemos que si en esos 4 años su actitud, sus habilidades han mejorado en esos 4 años sin dejar de estudiar, ¿eh?, les hacemos fijos. Nosotros no hacemos contratos temporales desde hace mucho tiempo, no hemos necesitado la reforma laboral. Nosotros ya vimos que hay que motivar. Lógicamente, hoy en día las generaciones necesitan, bueno, salen mucho y gastan mucho y quieren tener una moto y un coche de altas prestaciones y quieren tener, pues es un sueldo rápido. Pero nosotros le decimos allí que atajos no hay, atajos no hay. Y yo te digo que nuestra empresa es una empresa de éxito de la dual. Muy bien. Bien hallado. Yo Sí. creo que casi... Debería estar igual aquí. me bajo Debería yo estar ya, aquí, ¿no? porque una de las debilidades que teníamos Sí. era justamente esta mirada, ¿no? La mirada de las empresas. Creo que complementas. No sé ni si hay réplica, porque No, creo felicitarle, que tu ¿no? contribución Es y tu aproximación complementa mucho y creo que nos da a nosotros que estamos un poco empujando, ¿no?, e intentando que progrese en una buena dirección, nos gusta y tomamos nota y seguro que también hay detrás de esto pues, algunas dificultades y temas internos, pero que es una muestra que puede formar parte de una estrategia del modelo de negocio, ¿no?, de muchas empresas en un momento justamente en el que estamos delante de una transformación social, económica de modelos. Por tanto, muchísimas gracias de tu contribución. Al final haremos no te damos contrarréplica, pero no porque no tengamos ganas, sino porque consideramos que tiene sentido por sí misma. Aquí teníamos una palabra y luego allí detrás. ¿Hay alguna más? No quiero que me pase lo de la semana pasada, que quedaron palabras. ¿No hay ninguna más? Entonces tenemos 2 palabras más. Aquí, por favor. Sí, buen día, buenos días. A ver, para una persona neófita, como es mi caso, ¿no?, que vengo más del mundo académico y del mundo de la startup, os escuchaba con mucho interés y por ejemplo, Raúl, cuando planteabas un poco el modelo, ¿no?, dibujabas los centros, a un lado la administración, las empresas, yo pensaba en el modelo triple hélice. Y digo, aquí faltaría una hélice que sería la sociedad, el conjunto de la sociedad, ¿no? Porque en el eje central estaría el alumno
y estarían esos vértices que van girando y van moviendo el sistema. Entonces ahí la pregunta vendría motivada por esa falta, y es un tema que ha salido, que lo habéis comentado, que es cómo se prestigia socialmente la FP, porque sí que es verdad que cuando pensamos en el modelo alemán está claro que Alemania ha apostado por la industria, durante plena recesión económica estuvo ampliando el presupuesto de Fraunhofer en un 20% anual, es decir, hizo una apuesta por el conocimiento muy clara. Y luego otra cosa, ¿no? Desde el punto de vista también de la startup, yo pensaba, hombre, al final lo que busca una empresa es que haya una aportación de valor a su cadena de valor para realmente generar un impacto. ¿Cómo se percibe ese valor? ¿Cómo se trabaja? Porque realmente, un poco también lo que comentaba esta persona, tiene que haber una aportación de valor que tiene que ser perceptible, porque al final el valor es subjetivo en función de la persona a la cual le tiene que responder a una necesidad. Entonces, ¿cómo estaría también ese papel del valor? Por tanto, ¿cómo se prestigia socialmente y cómo se pone de manifiesto ese valor, si es que realmente se aporta, para que no sea únicamente un acto de colaboro con el sistema, echo un cable al centro que conozco, etcétera, sino realmente me aporta valor esa persona? Yo te contestaría la segunda. Yo la la primera, a lo mejor Raúl, y Yo la luego primera. vemos. Yo creo que los centros tenemos bastantes estrategias para mostrar a la empresa el valor que nuestros alumnos le proporcionan. Y ahí debemos echar mano de la creatividad también un poco, ¿no? Por ejemplo, en nuestro caso, que hacen prácticas en los 2 años, que dura, por ejemplo, vamos a poner por caso un grado superior, en las prácticas del primer año nosotros lanzamos un reto a nuestros estudiantes de que observen en sus prácticas de forma reflexiva qué mejoras en ese servicio concreto de un hospital o donde sea, que observen de forma crítica dónde están haciendo las prácticas. Y luego trabajamos conjuntamente con esa empresa donde han estado haciendo prácticas el desarrollo de ese reto y las mejoras que los alumnos proporcionarían. Esto nos está funcionando muy bien, porque la mirada fresca de un alumno joven que llega a un servicio, no sé, de anatomía patológica, por ejemplo, ¿no? Con una mirada limpia, nueva, o reflexiona sobre lo que ve en sus prácticas y detecta algún elemento de mejora, dices, bueno, ¿pero cómo pueden? Pues sí pueden, aportan eso. Esto nos está cambiando muchísimo el concepto de cómo ven la FP desde la empresa. Es un ejemplo muy concreto, pero yo creo que hay más, pero ese es uno, en nuestro caso al menos. Muy bien, Raúl. Y en cuanto a cómo prestigiar la formación profesional, esa es una gran pregunta que va fuera de nuestro ámbito. Es decir, esto es un tema de orientación, ¿no? Es la orientación y el poner en valor la formación profesional. Yo creo que estamos en un momento que tenemos una gran suerte, que es que las administraciones públicas lo están potenciando. Todos vosotros seguro que si hacéis un poquito de hemeroteca de noticias, encontraréis que la formación profesional supera en los índices, o sea, la demanda por parte de empresas de titulados supera la formación profesional sobre la universitaria. Temas de, por ejemplo, el Spines Skills o el CAT Skills, es decir, concursos de mejora de las prácticas profesionales. Todo el tema, sobre todo los índices de ocupabilidad, ¿vale? de la parte de formación profesional. Todo esto se está poniendo muy en valor. Claro, luego ya es aquello de piensa globalmente, actúa localmente, ¿no? A mí en el colegio de mis hijos me llaman el desorientador, porque cuando me dicen, no, mi hijo va a hacer bachillerato, ¿por qué? Porque es lo que toca, ¿no? ¿Cómo? ¿Y por qué es lo que toca? ¿No? Entonces, quiero decir, resumiría con la frase que ha dicho Samuel hace un momento, ¿no? En Austria te dicen que quiere hacer formación profesional, descorchan el cava. En España esto todavía nos queda camino por hacer. Pero, como decía Monse, y aquí sí que me uno 100%, estamos en buen camino. La formación profesional está creciendo. Solo hay que ver los números, hay que ver el problema que tuvo la administración pública el año pasado para asumir todas las plazas de la explosión que hubo de demanda de formación profesional. Estamos por muy buen camino. Entonces, ahora es cuestión de que, entendedme, nos lo acabemos de creer y acabemos de potenciarlo y veamos que esto es así y que sí que funciona. Muy bien. Por allá, adelante. Hola, Pere Puig. Yo estuve
como director de una escuela que hacíamos formación por alternancia desde hace 50 años. Por tanto, me ha gustado mucho lo que ha dicho Rosé, que la dual es una forma de alternancia y creo que está claro. Luego, la verdad es que nos hemos pasado a la dual pensando en Alemania y Austria y todos tenemos muy claro que nosotros no somos ni Alemania ni Austria. Y creo que ahí nos falta, como han dicho antes, reflexión. Yo quería preguntar a la mesa, a ver cómo podemos intentar forzar a las administraciones públicas para que haya más flexibilidad temporal y curricular. ¿Por qué digo esto? Pensar en agricultura. Hay un periodo de vacaciones y hay unos horarios. Yo no puedo decirle a la vaca que se ponga a parir al mediodía para que si el niño verá parir la vaca, porque suelen parir por la noche. Y si tengo que ordeñar a las 6 de la mañana y a las 6 de la tarde, y como no entra en el horario curricular, pues la leche va en tetrabric, ¿no? Entonces, esto por un lado. Y luego los currículums. Otro tema es la selección. No sé si se puede hacer lo que habéis dicho, pero en el currículum, por ejemplo, de FP Agraria, de formación de grado superior, para estudiar, para ser agricultor, has de dedicarte también con materias incluidas de veterinaria animal, de perritos, de pececitos y de no sé qué, o de hípica, ¿no? Y a lo mejor lo que quieres es ser ganadero y no ir a la universidad y dedicarte a hacer veterinaria, ¿no? Mi pregunta es cómo conseguir que tengamos más flexibilidad en los currículums y en los horarios por el tema de la temporalidad. Gracias. Durante un tiempo, permitidme, durante un tiempo estuve colaborando con el Departamento de Educación con los temas de formación profesional dual, sobre todo con los temas laborales. Y una de las cosas que aprendí es que la pluridiversidad que tenemos en todo el territorio catalán es muy compleja para poder normativizar y decir es que la dual ha de ser así. Y eso te puedo decir que desde el Departamento de Educación son conscientes. Entonces, hay una norma base, pero a partir de esa norma base se pueden pedir excepciones. Lo que pasa es que, claro, cada excepción se ha de tratar de forma individual, ¿vale? Entonces, por ejemplo, las familias profesionales que son de imagen y sonido pueden hacer prácticas los domingos. Hay determinadas especialidades formativas a las que se les permite hacer prácticas por la noche, porque el sector lo requiere. Hay determinadas especialidades, como por ejemplo hotelería y turismo o restauración, claro, a partir de las 10 es nocturnidad, pero es que los restaurantes es cuando necesitan el funcionamiento. Las prácticas en agosto están permitidas, lo que pasa es que llevan una regulación diferente, ¿no? Hay que hacer una regulación diferente. Con lo cual te quiero decir que, aunque parece que es un sistema muy encorsetado, aunque lo parece, comentándolo y hablándolo, evidentemente con las personas que han de permitir esa cierta flexibilidad, los sistemas existen. Los sistemas existen. Y yo lo he vivido en primera persona, cómo determinadas empresas pues, han solicitado, debido a sus características, han solicitado un plan determinado y cumpliendo con los requisitos de seguimiento, de tutoría, todo lo que hemos hablado, bueno, estudiando el caso concreto, se ha podido llevar a cabo. ¿Vale? En familias como aceites, vinos y familias agrarias, ¿no? Esto lo he vivido en primera persona, ¿vale? Por lo tanto, sí que hay respuesta. Ahora, a veces nos da miedo el picar a la puerta, ¿no? Es decir, pues si el departamento está más disponible de lo que parece, en serio os lo digo, Hablar con un técnico de currículum de la familia profesional no es tan complicado como nos puede parecer. Os hablo desde mi experiencia profesional, ¿vale? Lo que yo he podido ver. Y en cuanto al currículum, sí que es cierto que hay currículums que están muy desactualizados. Si nos vamos a la familia de informática no hay nada que decir, ¿vale? Porque aquello es del año 90 y... Pero también tenemos un cierto margen y la inspección educativa también nos permite un cierto margen porque es consciente de que hay cosas en el currículum que están anticuadas. Entonces, precisamente con la sinergia con la empresa, es ahí donde se consigue modernizar los currículums, ¿vale? Viendo cosas que de otra forma, como bien decía Monse, en el centro educativo no van a poder ver. Entonces, de la mano de la empresa es donde se pueden ver esas cosas nuevas. Un último apunte, respecto a los pececitos y la hípica y tal, claro, nuestros ciclos formativos son polivalentes. Si no queremos polivalencia, existe el certificado de profesionalidad que te especializa en un área. Pero nuestros ciclos formativos han de permitir que el chaval que se quiera dedicar a los pececitos lo pueda hacer y el que se quiera dedicar a la hípica lo pueda hacer. El que solo se quiera dedicar, no, es que a mí me gusta esta área. Certificado de profesionalidad. Es una vía diferente, formación profesional, ¿vale? Pero te especializa. No te da una visión tan genérica
como la que te da el ciclo formativo. Muy bien. Por tanto, marcar estos itinerarios y en la línea que apuntabas, decreto de autonomía de centros, decreto de inclusiva, la idea es que nadie se queda atrás. Correcto. Sí, no sé si tenemos derecho a réplica, Sí. pero Sí, claro. esto simplemente nuestros vecinos de Francia tienen muchas más profesiones que nosotros. O sea, esa mezcla que acabas de decir que todo el mundo tiene que ser polivalente, para un profesional del sector agrícola o ganadero no es válida. Para el que va a ir a la universidad quizás sí. O sea, atención. Y luego la burocracia nos mata, porque cuando te han autorizado una cosa ya no es útil. A lo mejor ha ido la empresa mucho más rápido. Entonces, yo lo único que pediría, a lo mejor tú tienes suerte, yo hablo de mi experiencia, ¿eh? Lo que sí que estoy claro y estamos de acuerdo todos es la importancia de esa interacción entre empresas y escuelas, que eso es lo que hará cambiar. Ahí estoy totalmente de acuerdo y que tenemos margen. Y además yo soy, como decían antes, positivo y agradezco todo lo que se está haciendo y creo que vamos mucho mejor que 10 años atrás. Por ¿no? O sea supuesto. que, adelante. Muy bien. ¿Una última pregunta? Con esta pregunta acabaremos. ¿Hay alguien que se queda? ¿No? Fantástico. Pues venga, última pregunta y cerraremos. Muchas gracias a todos, a todas, por vuestras aportaciones. Se me ha generado una duda que se ha repetido en varias de las diapositivas, que era lo de la mano de obra barata. Y en relación con la nueva regulación de la nueva FP, se habla de la FP general, que llega hasta un 35% del currículum, sin contrato y sin compensación económica. Sin más comentarios. Bueno, yo antes lo comentaba con ellos. Nosotros que estamos en la familia de sanidad, donde las horas de prácticas ya van por ahí, también estamos haciendo dual. O sea, que en nuestro caso no hay ningún cambio. Y yo no siento que los alumnos que hacen prácticas FCT sin hacer dual estén explotados. En algunos casos, evidentemente, ¿eh? Siempre hay casos cuando tienes 770 alumnos que tienen que ir a hacer prácticas. Pero nuestra experiencia, que los currículums, especialmente de grado superior, son de 500, 600 horas de prácticas ya ahora, y las 1000 de dual, ahora en otras familias profesionales, pues probablemente el cambio, el salto es bastante importante. La clave será que, como le damos el mismo nombre de dual, veremos luego la letra pequeña también de qué características deberá tener el alumno que haga esta dual intensiva con respecto al otro, ¿no? Yo creo que siempre habrá empresas como la de ellos que preferirán la dual intensiva. Estoy convencida. Entonces ahí, pues bueno, tenemos que hacer también un trabajo de explicar muy bien, ¿no?, la diferencia entre las dos. Al final, la dual general será como las prácticas de ahora, que en la mayoría de familias profesionales habrá un salto importante en cuanto al número de horas, sí, pero otras familias ya las tenemos y no hay una diferencia importante. Molt bé, gràcies, Montse. Quizás últimas palabras para Samuel, porque en este turno de intervenciones, si quieres apuntar algo, alguna idea final, un minuto. Sí, no, bueno, la última idea sería que la ley se ha aprobado el 31 de marzo, esto tiene que empezar a ponerse en práctica en septiembre, cuando empiece el curso. El otro día hablé con un profesor de FP y le pregunté, oye, ¿cómo estáis llevando la preparación de la implantación de la nueva ley? Me dijo, bueno, nos han pasado el texto de la ley, pero no nos han explicado nada y no hemos discutido nada y no hemos empezado a preparar nada. Entonces, pues sería un toque de atención de que todo el sistema, los reguladores, digamos, las autoridades académicas, los centros educativos, aceleren un poco la preparación, porque si no, pues hay un peligro. Muy bien, tema de timing. Acabaremos aquí. Si nos hubiera faltado tiempo, ya habíamos hablado con los técnicos de sonido, que eran un ejemplo que podíamos utilizar. Los dos son FP. Porque son FP y se han quedado en la empresa. Aprovecho para agradecer toda la tarea que han hecho ambos, y sería un caso real, una evidencia, ahora que también nos interesa trabajar por evidencias. Y una última, cuando concebimos esta sesión,
La verdad es que hemos ido consultando y hablando. Tengo la oportunidad de tener en mi asignación como inspector varios centros que imparten formación profesional. Y recuerdo un director que me decía, es que nos llegan familias a hacer la matrícula llorando. Lloran cuando ven que su hijo o su hija se matricula aquí. Yo creo que esto implica que hay que girar el calcetín de manera importante, en la línea que se apuntaba aquí. ¿Cómo vamos a prestigiar, cómo vamos a conseguir esta penetración en la sociedad, ¿no? Cuando es la capacitación y la formación un reto mayor? Yo hablo de ecosistemas de aprendizaje. Ayer, escuchando al director de la Fundación Bofill, definió la educación como un océano. Entonces dije, ya, ahora sí que esto de ecosistema ya queda demasiado pequeño, ¿no? Y apuntaba una línea. La formación, la educación es un tema mayor en todas las familias. Y todas las familias quieren para sus hijos, para sus hijas, lo máximo. Y este es el reto que tendrán las organizaciones y todas las entidades que van a visualizar esta nueva formación profesional, ¿no? Este es el reto mayor, ver que, por supuesto, no sé si descorcharemos cava, pero al menos es un plan formativo óptimo que va a dar esta oportunidad de inclusión, de capacitación a lo largo de toda la vida para todos y todas. Quiero acabar agradeciendo a Bàrbara Palacios, directora del Caixa Forum Macaya, a l'Arantxa Ribot, directora del Observatori Social de la Fundació La Caixa, a Mónica Badia y a María Gutiérrez, que son las coordinadoras y especialmente pues, con su implicación pues esto está siendo posible. Y por supuesto Ariadna Llorens, directora del Instituto de Ciencias de la Educación, que también ha creído en lo del ecosistema y en cómo podemos ser útiles los unos y las otras para poder hacer cosas como estas en este formato en el cual pues, lo que queremos es aportar miradas, compartir, reflexionar y cada uno desde su posición que pueda contribuir en una línea que permita pues, bueno, avanzar hacia estos ecosistemas de aprendizaje abiertos, colaborativos, innovadores, que no dejen nunca a nadie atrás. Moltíssimes gràcies i fins a la propera. Espero que encara tinguem alguna cara coneguda la setmana que ve, que tancarem el cicle, cerraremos el ciclo y tenemos la oportunidad de ver cómo estos tres temas, inclusión, FP dual y plataformas de aprendizaje, en el fondo empujan hacia una sociedad mejor, sostenible, integradora. Gràcies i fins aviat. Gràcies.